En el video anterior estábamos recordando un poquito lo que era este cuadrito, que son las operaciones del pensamiento. Les recordé un poquito a qué se refería cada uno y nos detuvimos en lo que es el razonamiento, que era la que nos faltaba. Se los puse aquí, ¿sale? El razonamiento es el acto por medio del cual nuestra mente puede establecer una relación entre dos o más ideas o juicios. Acuérdense que las ideas están expresadas por términos o palabras y los juicios, cuando los expresamos de manera oral o escrita, se les llama proposiciones. Entonces, el razonamiento es que yo puedo establecer una relación entre dos ideas. Por ejemplo, entre estrellas y luz. Yo establezco una relación entre estos dos conceptos, entre estas dos ideas, y puedo llegar a la conclusión de que las estrellas emiten luz, o de que el sol emite luz. O también lo veíamos que podíamos establecer una relación a través de la negación, como por ejemplo decir que el sol no es un planeta. Yo aquí estoy estableciendo una relación entre sol y planeta y puedo llegar a la conclusión de que el Sol no es un planeta, porque las características del Sol son diferentes a las de un planeta, que son, bueno, el Sol es una estrella. Veíamos que también el razonamiento lo podemos aplicar ya cuando nosotros unimos, o bueno, establecemos una relación entre proposiciones, Por ejemplo, si yo tengo como una proposición que las estrellas emiten luz y como otra proposición que el Sol es una estrella, puedo llegar a la conclusión de que por lo tanto el Sol emite luz. El ejemplo que les puse aquí es un ejemplo de método deductivo o de razonamiento deductivo, pero yo les había dicho que bueno, en este tema vamos a ver dos tipos de razonamientos. En el video anterior vimos lo que era el razonamiento deductivo, que va de los conocimientos, parte de conocimientos o leyes universales para llegar a conclusiones particulares, pero el que vamos a ver ahorita es el razonamiento inductivo, que es el que va a comenzar o bueno, va a partir de la observación de casos particulares o individuales para llegar a conclusiones generales. Entonces, lo tenemos aquí, de manera así como que muy general. El razonamiento inductivo es el razonamiento a través del cual se parte de la observación y el estudio de casos o hechos particulares o individuales para posteriormente llegar a conclusiones o leyes universales o menos particulares. Es decir, aquí vamos a empezar de casos particulares o individuales para concluir conocimientos universales. Por ejemplo, yo tengo aquí que los faisanes nacen de huevo. Aquí vamos estos van a ser mis casos particulares. Estudiar, por ejemplo, a cada tipo de ave. Los faisanes nacen de huevo, las gallinas nacen de huevo, los pingüinos nacen de huevo, las cigüeñas nacen de huevo, los cotorros nacen de huevo, las golondrinas nacen de huevo, los buitres, todos estos. Yo cuando estudio así los diferentes grupos de aves, por ejemplo, nos damos cuenta que todas nacen de huevo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos como una conclusión. Esta sería mi conclusión. Que todas las aves nacen de huevo. Es decir, de la observación de los casos particulares que son los diferentes grupos de aves. Aquí le puse puntos suspensivos para decir que, bueno, se abarcan las demás. De la observación de los grupos específicos de cada tipo de ave, yo veo una característica y si todas la cumplen, yo puedo llegar a una conclusión universal, que es decir, todas las aves nacen de huevo, o lo que es lo mismo que decir que todas las aves son animales ovíparos, es decir, nacen de huevo. Entonces, de casos particulares puedo llegar a conclusiones universales, todas las aves, que es lo que estamos diciendo aquí. Parte de la observación y el estudio de casos o hechos particulares para posteriormente obtener conclusiones o leyes universales, que es lo que hicimos aquí, leyes universales. Todas las aves nacen de huevo, pero puede suceder que también lleguemos a conclusiones
menos particulares. Ajá. Por ejemplo, y aquí tenemos, los pingüinos son monógamos. Ajá, vamos a poner de un ladito. Bueno, no tengo pingüinos, pero bueno, por ejemplo, en el caso, los flamencos no son monógamos. Los pavos reales no son monógamos. Las lechuzas sí son monógamas. Las guacamayas sí son monógamas. Los tucanes sí son monógamos. Ay, acá tengo otra lechuza. Los gallos no son monógamos. Los colibríes no son monógamos. Los guajolotes no son monógamos. Las cotorritas serranas sí son monógamas. Es decir, de estudiar individuos, en este caso grupos específicos de aves, de manera particular yo puedo llegar a conclusiones universales. En el ejemplo anterior veíamos que si todas cumplen una característica, entonces podemos llegar a una conclusión universal. Por ejemplo, que todas las aves nacen de huevo. Pero aquí, si se fijan, tenemos un ejemplo en donde unas sí cumplen unas características y las otras no. Ajá. Bueno, en el caso de los guajolotes creo que son medio monógamos porque va como por estaciones. Son monógamos como por estaciones, igual que los patos. Digamos que estos van en medio. Ajá. Entonces, unos sí cumplen unas características y otros no. ¿Qué conclusión podemos sacar? De que algunas aves son monógamas. O la otra forma de sacar una conclusión, podemos decir que algunas aves no son monógamas. Ajá. Entonces, la opción 1, yo aquí se las puse. Algunas aves son monógamas. Opción 2, algunas aves no son monógamas. Ajá. Es decir, del estudio de mis casos particulares de estos grupos de aves, puedo llegar a conclusiones universales como aquí arriba o no tan particulares como en este caso. Ajá. Que yo aquí ya estoy diciendo algunas aves. Cuando yo digo algunas aves, esto sigue siendo una proposición particular. Pero algunas aves me abarca más que simplemente decir pingüinos y flamencos o pingüinos y guacamayas, ajá, o quetzales y grullas. Es decir, cuando yo digo algunas aves no son monógamas, por ejemplo, me puedo estar refiriendo a los flamencos, a los gallos, a los colibríes, ajá. Cuando yo digo que algunas aves sí son monógamas, pues ya me estoy refiriendo a los pingüinos, a las guacamayas, a las grullas, a los quetzales, ajá. Es decir, de la observación de casos particulares puedo llegar a conclusiones universales como decir todos o menos particulares como decir algunos, ajá. En la clase habíamos hecho un ejemplo creo que con frutas o algo así. Yo se los repetí aquí nada más para recordárselos, ajá. Pero bueno, aquí ya no puse los nombres de ustedes, sino más bien de unos filósofos. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que a Anaxágoras sí le gustan las uvas, que a Heráclito no le gustan las uvas, que a Parménides sí le gustan las uvas, que a Leucipo también le gustan, que a Anaximandro le gustan las uvas, que a Demócrito no le gustan las uvas, que a Empédocles sí le gustan las uvas y que a Tales de Mileto no le gustan las uvas. ¿Cuál es mi conclusión de todo esto? Que si tomo en cuenta que todos estos son personas, que a algunas personas sí les gustan las uvas. Ajá, esto puede ser una conclusión, pero también puedo concluir de la otra forma. Puedo decir que a algunas personas no les gustan las uvas. Entonces, si se fijan aquí, a eso se refiere el método inductivo, a que de la observación de casos particulares, en este caso de ver que a este sí le gustan, que a este no le gustan, que a este sí le gustan, yo puedo llegar a conclusiones no tan particulares, ajá, universales en el caso de que yo diga todos, ajá, pero no tan particulares cuando yo digo a algunas personas sí les gustan o a algunas personas no les gustan, porque algunas personas obviamente que es una proposición particular, pero no es tan particular como decir que a Tales de Mileto no, o que a Demócrito no, o que a Heráclito no. Ajá. Entonces, el método inductivo es de la observación de casos particulares o individuales
llego a conclusiones universales. Ajá. Si yo aquí le cambio, le quito y por ejemplo le pongo que Anaxágoras piensa, y que Heráclito piensa, y que Parménides piensa, y que Lucipo piensa, y que Anaximandro piensa, y que Demócrito piensa, y que el señor de la tiendita de la esquina piensa, y que mi mamá piensa, y que tal artista piensa, y que tal reggaetonero piensa, y que tal pintor piensa, y que tal actor piensa, y que el señor vagabundo de ahí del centro piensa. Entonces ahí sí yo llego a una conclusión de que todo ser humano piensa. Ajá. Pero eso lo obtengo, esa conclusión universal la obtengo de haber visto diferentes casos particulares. Ajá. Incluso a veces le podemos poner que es probable que todo ser humano piense. Ajá. Entonces a eso se refiere el método inductivo. Observo casos particulares y llego a conclusiones universales o no tan particulares. Ajá. Ahora, uno de los filósofos que más de alguna forma desarrolló o impulsó o le dio importancia al método inductivo fue un filósofo que se llamó Francis Bacon. Ajá. Les había puesto varios pedacitos de uno de sus libros, pero por cuestión de que no me deja grabar mucho tiempo aquí la cámara, nada más le subrayé lo más esencial, ¿sale? Descubrir de una propiedad dada la forma o la diferencia verdadera es el oficio y el objeto de la ciencia humana. Es decir, aquí lo que está diciendo Francis Bacon es que nosotros debemos de encontrar, de todo lo que nosotros conocemos en la naturaleza, debemos de encontrar la forma, es decir, no se refiere a una forma física, sino a las características que hacen que una cosa sea eso que es y no otra cosa. Ajá. Por eso dice la forma o la diferencia verdadera. Es decir, yo debo de encontrar las características que a un pavo real... ¡Ay! Se rompió. Que a un pavo real lo hacen ser un pavo real y no un flamenco. Ajá. Que a... Uy. Por ejemplo, a una persona la hacen ser una persona y no, por ejemplo, una guacamaya. Ajá, a eso se refiere con que debemos de, a eso se refiere con la forma o la diferencia verdadera. Es decir, las cualidades que a una cosa la hacen ser esa cosa y no otra cosa. Que ese ser lo hacen ser ese ser y no otro. Ajá. Entonces, eso nos toca a nosotros. Ajá. Ahora, ¿cómo es que él dice que vamos a lograr esto? Ay, espérenme, ya los... Perdón, se me revolvieron. Aquí también, por ejemplo, nos dice que la extrema imperfección de la ciencia se manifiesta hasta por las mismas ideas vulgares generalizadas sobre un objeto. Es decir, él dice que si nosotros generalizamos acerca de los seres, podemos equivocarnos. Ajá. Entonces, por eso dice que para que nosotros podamos conocer verdaderamente debemos de conocer por las causas. Aquí hace un poquito referencia a lo que son unas causas que otro filósofo más antiguo que él, como de unos 1800 años más o menos antes que él, trabajó, ajá, que son la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Aquí les subrayé la causa formal porque es más que nada a la que se refiere Francis Bacon, ajá. Es decir, la causa formal que se refiere a las características que hacen ser a un ser, bueno, que hacen que un ser sea lo que es y no otra cosa, ajá. Entonces, dice que en la ciencia, la ley, bueno, es la investigación, el descubrimiento y la explicación de la ley lo que constituye el fundamento tanto del conocimiento como de la práctica. Aquí es muy importante que él destaca que tanto el conocimiento intelectual como la práctica son igual de importantes. Ajá, no le da nada más así como que peso al conocimiento, sino él precisamente a través de la inducción es que le da mucho peso a lo que es la práctica. Ajá. Dice, esa ley y sus cláusulas o modalidades es lo que nosotros comprendemos bajo el nombre de formas, que yo ya les había dicho. Es lo que, a pesar de que estos dos son aves, y que físicamente son diferentes, se refiere más que nada a las características que va a tener una guacamaya diferentes a las características de un tucán. Ajá.
Conocer las formas es haber comprendido la unidad de la naturaleza en medio de las materias más desemejantes. Aquí se los voy a poner como ejemplo. Conocer las formas, es decir, las características que a un ser lo hacen ser ese ser. Por ejemplo, todos estos que tenemos aquí son aves. Ajá, tenemos un pavo real, un flamenco, una lechuza, un guajolote, un tucán, un pato, una guacamaya, una gallina, un colibrí. Todos estos son aves. Ajá. Es decir, tienen la forma de ave. Ajá. Es decir, tienen las características que las hacen ser aves. Ajá. Entonces, estas características nosotros las vamos a encontrar, la característica, las cualidades de aves, las vamos a encontrar a pesar de que las busquemos en las materias más desemejantes. Es decir, aunque físicamente no se parezcan un flamenco a un pato, ni a un pavo real, ni a una guacamaya, ni a un colibrí, ni a un colibrí, siguen siendo aves. Ajá. Entonces eso se refiere, vamos a encontrar la forma de ave, es decir, las cualidades de aves, en todas estas, a pesar de que físicamente no se parecen. Y a eso se refiere él con que conocer las formas es haber comprendido la unidad de la naturaleza en medio de las materias más desemejantes. Es decir, aunque todas estas físicamente no se parecen, esencialmente sí tienen cualidades, las mismas cualidades que las hacen ser aves. Ajá. Entonces, y bueno, aquí vuelve a decir que la práctica es igual, bueno, es muy importante para la ciencia. Ajá. Dice que para poder hacer una mejor inducción, ¡ay, se rompió! Dice que, por ejemplo, es preciso hacer el análisis y la separación de los cuerpos por la razón y la inducción. Es decir, yo debo de hacer el análisis de todos estos seres que tienen en común algo, pero debo de separar y debo de analizar. Ajá, debo de analizar estos diferentes cuerpos a través de mi razonamiento y a través de la inducción, es decir, a través de la observación de los diferentes casos, ajá, de los casos particulares. Y en la comparación con los otros cuerpos. Es decir, a pesar de que estos físicamente no se parecen, voy a compararlos para ver qué cosas sí tienen en común y entonces poder establecer una conclusión de si pertenecen al mismo grupo. Ajá. En este caso, pues que son aves. Ajá. Dice que es bueno, es preciso investigar en cualquier especie de cuerpo cuál sea la parte volátil y la esencia tangible. Es decir, cuando se refiere a la parte volátil, va a decir, se refiere a lo que no tienen en común. Ajá. Por ejemplo, aquí vemos que, pues, y ustedes lo ponen, digo, estos son juguetitos, ¿no? Pero son pero lo podemos ver, digo, igual en animales reales. Ajá. No se parecen físicamente. A eso se podría referir la parte volátil, ajá, al color, al tamaño, a la forma física, al tamaño de las plumas, etcétera. Eso sería la parte volátil, es decir, la que va a variar en todos estos. Pero la esencia tangible sería, se referiría a qué sí tienen en común, ajá, qué tienen en común todos estos y qué es lo que nosotros conocemos como, bueno, las cualidades o las características de las aves, ajá. Ay, a ver si no me tardo mucho. Bueno, esto dice prácticamente lo mismo. Ver qué tienen en común a pesar de sus diferencias. Ajá. Entonces, bueno, aquí ya nada más al último. Dice que a nosotros, y eso fue lo que empezó diciendo, que descubrir la propiedad dada o la fórmula dada. Descubrir de una propiedad dada la forma o la diferencia verdadera es el oficio y el objeto de la ciencia humana, es decir, a nosotros nos toca descubrir qué tienen en común y qué tienen de diferente, porque dice, bueno, en este caso él dice que solo Dios y los ángeles tienen o como que inteligencias así como que muy puras pueden conocer esto sin necesidad de observarlo, sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de experimentarlo, ajá. Pero nosotros, como no somos ni Dios, ni ángeles, ni inteligencias puras, pues tenemos que hacer el ejercicio de la, por decirlo así, como que pues de la inducción, ajá, de poder establecer
cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas. Ajá. Entonces, bueno, aquí tenía más, pero ya no me va a alcanzar el tiempo. Bueno, dice que debemos de separar, dice que debemos de hacer así como que tablas comparativas, ajá, que también debemos de separar y excluir de las propiedades lo que no se encuentra en todas y lo que sí, ajá, es decir, por ejemplo, aquí todas tienen pico, todas tienen esqueleto interno, todas tienen alas, ajá, esas podrían ser las cosas que sí tienen en común, que no tienen en común, pues ya vemos otras, ajá. Entonces vamos a hacer más o menos como que un ejercicio al estilo de, digo, bueno, no exactamente como él lo hizo, pero un poquito así como pues parecido, ajá. Por ejemplo, yo tengo las frutas, ay, parece que dice frufas, tengo las frutas, ajá. Por ejemplo, si yo estudio todo un grupo de frutas, puedo ver que físicamente no se parecen, ajá, unas son chiquitas, otras son grandotas, unas son redondas o bueno, más o menos redondeadas, otras se parecen en su forma, pero el sabor y textura es diferente, ajá. eh, los colores son diferentes. A pesar de que todas estas son diferentes físicamente, si yo las estudio un poquito más, si yo las observo más, si yo las pruebo más, puedo encontrar características que sí tienen en común a pesar de que son diferentes. En el caso de las frutas, las características que sí tienen en común es que tienen vitaminas, que tienen minerales, que tienen la mayoría, en este caso, una gran cantidad de agua, que tienen azúcares naturales, que nos proporcionan fibra y que tienen antioxidantes. Ajá. A pesar de que son totalmente diferentes, a lo mejor las vitaminas que tenga esta van a ser diferentes de las de esta. Y las vitaminas que tenga esta van a ser diferentes de las de esta. Ajá. Pero aún así tienen en común que tienen vitaminas. Ajá. A lo mejor la cantidad de azúcares de va a ser diferente de que es, según yo, un limón. A lo mejor la cantidad de agua va a ser diferente en esta que en esta. Ajá. Pero siguen teniendo algo en común, ajá, que son estas características. Vamos a hacer este mismo ejercicio con, yo les puse aquí, un montón de felinos. Bueno, aquí nada más puse 9, pero bueno, esto supongamos que lo hacemos con todos los felinos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, yo tengo el león. Ajá. Vamos a hacer lo que dice Francis Bacon. Debemos de observar de manera individual cada grupo. Ajá. ¿Cuáles son las características de estos, de todos? Ajá. Y vamos a ver qué cosas sí tienen en común y por lo tanto ver cuál es la forma. En este caso, la forma sería felinos. Si sí tienen en común algo, y eso sería la forma que comparten todos, ajá, que sería ser felinos. ¿Y cuáles son las otras características que tienen diferentes? Por ejemplo, en el caso del león vemos que es un mamífero carnívoro, que es cuadrúpedo, que tiene cabeza grande, que tiene bigotes, que tiene garras retráctiles, que vive en manadas, que el macho tiene melena, que tiene una musculatura mandibular fuerte, que ruge y que es cazador. Ajá. En el caso del tigre, tenemos que este es el felino el más grande, ajá, que es muy grande, que también es mamífero, que también es carnívoro, que también es cazador, que es un excelente nadador, cosa que por ejemplo no vimos en el león, que es solitario, que es territorial, que tiene un patrón de rayas, que el color es amarillento, que tiene garras afiladas y retráctiles y que también es fuerte en su mandíbula. Ajá. El puma. Del puma, por ejemplo, tenemos también que es un mamífero carnívoro. Bueno, tenemos su peso, su cabeza, por ejemplo, aquí es pequeña, diferente, por ejemplo, a la cabeza de el león, que es cazador, que es solitario, etcétera. Ajá. Del leopardo, que es mamífero, que es carnívoro, que tiene un pelaje con manchas, que es que tiene uñas retráctiles, que tiene un pelaje muy variado en cuanto a tonalidades, pero bueno, sigue teniendo manchas, que es muy ágil para trepar, que da unos saltos enormes y que es un cazador sigiloso. Ajá. Del gato también tenemos que es mamífero, carnívoro, cazador, que tiene un pelaje variado, que es territorial, que ronronea, que maulla para comunicarse con los animales, cosa que por ejemplo los otros no hacen.
que es sociable, que es cazador, que también tiene las garras retráctiles. Retráctiles es que así como que las esconden, que las sacan y las pueden meter. Ajá. El jaguarundi también tenemos que es un mamífero, que es cazador, que es que tiene un tamaño medio, que tiene un pelaje corto y áspero, que no tiene manchas, que también es cazador, solitario, también tiene sus garritas así. En el caso del guepardo, si se fijan, también es mamífero, carnívoro, cazador, que también el guepardo es muy veloz, que también tiene pelaje con manchas, pero por ejemplo en el caso de este no ruge, este ronronea y este es más tímido. Y es el único de todos los felinos que sus uñas no son retráctiles, es decir, ese no las puede esconder así. En el caso del jaguar es mamífero, carnívoro, cazador sigiloso, es también el jaguar también es muy hábil nadador, igual que el tigre, cosa que otros felinos no tienen tanto o no tienen, que también su mandíbula es fuerte, ajá, y en el caso del lince, el lince tiene sus orejitas más grandes y tiene como unas barbitas. También es mamífero, cazador, tiene un tamaño más o menos mediano, tiene su pelaje que puede ser manchado o rayado, también tiene sus garritas retráctiles y también es es solitario, pero a la hora de cazar sí caza en manadas, ajá, y también tiene su mandíbula muy fuerte. Si aquí vemos, tienen muchas cosas, muy variadas, pero también tienen otras en común. Si nosotros así como que nos ponemos a analizar, como dice Francis Bacon, que debemos de observar y separar y excluir qué cosas sí tienen en común, qué cosas no tienen en común, podemos encontrar que lo que es el color, lo que son las manchas, lo que es la melena, lo que es el tamaño, no es algo que tengan en común, pero vemos que también sí tienen algo en común, que por ejemplo es que son mamíferos, todos estos son mamíferos, todos son vertebrados, todos son carnívoros, todos son animales cuadrúpedos, es decir, tienen 4 patas. Todos tienen, por ejemplo, bigotes, tienen garras. En el caso del guepardo, no las tiene retráctiles, pero sí tiene garras, ajá, y que todos tienen una mandíbula muy fuerte porque precisamente como son cazadores, bueno, aunque su táctica de cazar es diferente, pero es algo que tienen en común, ajá. Entonces, observando casos particulares podemos llegar a leyes generales, ajá. Por ejemplo, ya haciendo como que toda esta tabla comparativa, digo, él la hizo diferente, ¿no? Y la hizo con otro tema, que es el calor. Pero, por ejemplo, ya nosotros haciendo nuestra tablita, nuestra observación de todo esto, podemos llegar a la conclusión de que la forma que tienen en común todos estos es que son felinos. ¿Y a qué nos referimos con felinos? A todas las características que van a hacer que un animal sea felino y no otra cosa. Ajá. Por ejemplo, que todos los felinos son mamíferos, son carnívoros, son cazadores, tienen una mandíbula fuerte y son vertebrados. Ajá. Esto va a ser de esta observación podemos sacar leyes universales, como que todos los felinos son mamíferos, o como que todos los felinos son carnívoros, o como que todos los felinos son cazadores, o como que todos los felinos tienen mandíbula fuerte. Ajá. Pero también podemos sacar así como que conclusiones particulares. Por ejemplo, que algunos felinos tienen manchas en su pelaje. Ajá. O podemos sacar la conclusión de que algunos felinos son muy grandes. O podemos sacar la conclusión de que algunos felinos son de tamaño mediano, como por ejemplo el puma y el lince. Ajá. Entonces, por eso Francis Bacon le da así como que mucha importancia a lo que es la inducción. Ajá. Es decir, a que yo puedo observar casos particulares para poder sacar conclusiones universales. Ajá. Decir todos los tal son esto, o universales o menos particulares. Ajá. Por ejemplo, decir algunos felinos. Yo puedo decir algunos felinos tienen manchas. Algunos, ajá. O puedo decir algunos felinos son grandes. Ajá. O puedo decir todos los felinos, a excepción del guepardo, tienen uñas retráctiles. Pero todo eso yo lo puedo saber únicamente si observo. Ajá. Hay algo muy curioso que dice Francis Bacon que, déjenme busco la hoja.
Aquí, por ejemplo, esta partecita en donde dice que si empezara el espíritu, o sea, como que nuestra inteligencia, por establecer tal o cual propiedad o ley, encontraría quimeras, extravagancias o principios que descansan en mal definidas nociones, leyes que cada día habría que reformar. Por ejemplo, ¿a esto se refiere con qué? Si, por ejemplo, yo partiera de la idea de que todo ser humano tiene cabello, a la hora de que yo me encuentre con este monito y con este otro, tendría que cambiar esa ley de que todo ser humano tiene cabello. Entonces, por eso dice que si partiéramos nosotros por establecer tal o cual propiedad o ley, encontraríamos quimeras, extravagancias o principios que cada día tendríamos que reformar. Ajá. Si yo digo que todos los seres humanos tienen ojos, por ejemplo, cuando me encuentre a este monito, voy a tener que cambiar esa definición de que ese conocimiento de que todos los seres humanos tienen ojos. Ajá. Si yo dijera que todos los seres humanos tienen piernas, a la hora de que me encontrara ya no está aquí. Bueno, a la hora de que yo me encontrara con una persona que no tiene piernas, pues tendría que cambiar entonces ese conocimiento de que todo ser humano tiene piernas. Entonces, por eso dice Francis Bacon que primero debemos de partir de los casos individuales para después llegar a las conclusiones universales y no al revés. Ajá. Yo aquí, por ejemplo, también les ponía un ejemplo con... bueno, igual ya no me va a alcanzar tanto el tiempo. Pero yo había hecho así, aquí varias hojitas con diferentes ecosistemas de México, de diferentes ecosistemas terrestres de México. Les ponía aquí cuáles eran los beneficios que aportaban cada uno de los ecosistemas, cuáles eran los peligros a los que se enfrentaban estos ecosistemas y algunos ejemplos de ecosistemas. Entonces les ponía aquí como de diferentes ecosistemas: bosques nublados, bosques templados, matorrales, selvas húmedas y selvas secas. También tenía los ecosistemas acuáticos, pero iba a utilizar nada más Entonces, si por ejemplo, incluso al yo estudiar todo un ecosistema, o por ejemplo al estudiar, fíjense, por ejemplo aquí yo les pongo diferentes tipos de, diferentes lugares en donde se da este ecosistema de bosques nublados, que son diferentes reservas de la biosfera que tenemos aquí en México. Cuando yo los estudio, encuentro que tienen en común ciertas características, por ejemplo, que son refugio para muchas especies, que ayudan a la captura de agua y carbono, que ayudan a la conservación de la biodiversidad y el suelo, que ayudan a la formación de abundante materia orgánica, que son la conservación de acervos genéticos, que filtran contaminantes de aire, agua y suelo, que ayudan a regular el clima. Entonces, cuando yo veo que todo eso, bueno, cuando yo al estudiar de manera individual todos estos lugares, me doy cuenta que tienen características en común y que todos estos lugares pertenecen a o son bosques nublados, y que tienen ciertas características en común. Entonces, de esto, de estudiar diferentes lugares, yo puedo darme cuenta que tienen un mismo ecosistema y entonces los puedo agrupar. Eso también es inducción, es razonamiento inductivo, cuando yo estudio todo esto y saco las conclusiones. Incluso si comparo todos los diferentes ecosistemas terrestres, puedo también llegar a estas, por ejemplo, estas conclusiones. Creo que ya se va a cortar el video. A que todos los ecosistemas albergan una gran variedad de vida, o a que todos los ecosistemas proveen varios servicios ambientales, o una que ya no es universal, ya no va a ser de todos, pero puedo decir que muchos ecosistemas terrestres se ven afectados por el cambio de uso de suelo para la agricultura o la ganadería, o que muchos ecosistemas se ven alterados por la intervención humana. Entonces, si se fijan, digo, ya no se los pude leer, pero de esta información que yo tengo aquí, se pueden sacar estas conclusiones, algunas universales y otras no tan universales, pero ya tampoco tan particulares. Cuando digo algunos o digo muchos, pues ya es algo un poquito más particular. Y de manera general a eso se refiere el método inductivo.